9:28 de la mañana. Los que siguen este programa saben que hay un tema que un poco nos obsesiona y que tiene que ver con el nivel de violencia que está viviendo la sociedad en estos últimos tiempos, podríamos decir en estos últimos meses, pero sobre todo el nivel de violencia que se ejerce desde el poder, que baja, más allá de la violencia concreta, de la violencia verbal, de la forma en que el gobierno transmite sus ideas, sus propuestas, del nivel de agresión al otro, de cómo, recuerdo aquella vieja frase: en política no hay enemigos, hay adversarios. Bueno, ahora directamente parece que hay barra bravas. Hay un lenguaje futbolero que se mete en la discusión política, me parece que esto es novedoso. Y para charlar de estos temas que nos interesan tanto, estamos con comunicación con Eduardo Maróstica. Él es psicólogo, especialista en docencia universitaria por la UTN y capacitador en temas relacionados a ESI y masculinidades. ¿Qué tal, Eduardo? Fernando Amato, Manu Paul y Lorena Álvarez te saludan. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Fernando, Manu, Lorena. Bueno, un gusto para mí. Igual. Bueno, no sé si escuchaste la introducción, si coincidís que estamos en una época de una especie de violencia que también está como generada desde lo que se podría decir el poder o lo establecido, que por ahí es lo novedoso, ¿no?, en los últimos tiempos. Yo no diría tal vez en la magnitud que yo comparado con, no sé, la dictadura, ¿no? Claro, porque estamos hablando, sí. Pero, claro, digamos, donde había... discurso. Donde había un discurso que hasta creo, no sé si era tan duro, yo era chico, pero analizando por los discursos, no era tan duro, pero bueno, los hechos era atroz, ¿no? Pero sí hay algo que se instala desde las palabras y tiende a habilitar otros relatos donde tal vez en la rutina, ¿no?, en lo cotidiano. Yo hablo con mis amigos, están apareciendo algunos energúmenos, ¿no?, como con una suerte de, como si hubiesen estado en estado latente durante unos cuantos años, y empiezan a aparecer personas, ¿no?, que anclados en esta narrativa que se desprende cuando habla el presidente, o también cuando habla el vocero presidencial, ¿no? Sí. Empiezan a tomar fuerza otros sectores más reaccionarios, se desprende intolerancia, y como que esa intolerancia es injustificada, ¿no? Y siempre, por supuesto, el lugar del poder es el lugar de la verdad, ¿no? Entonces aparece ese nivel de intolerancia que tiene mucho de los relatos fundamentalistas, por ejemplo, o sea, ¿no?, en la Inquisición. Si vos hacías algo que a mí no me gustaba, que no nos convenía a la institución, bueno, nosotros te demonizábamos, ¿no? Y yo lo comparaba, digamos, con algo muy, muy, muy cerquita, con algo que siempre a mí me llama la atención, es el nivel de violentamiento que tienen los cantos, ¿no?, y todo el comportamiento que se tiene en las canchas de fútbol. Y la comparo con algo tan naif como, no sé, el tenis, ¿no? ¿Por qué se anclan en nuestra... ¿por qué anclan, no, los relatos y las narrativas de ese folclore tan violento de las canchas de fútbol? Y hasta me atrevo a decir, digamos, que se extiende en otros ámbitos también de nuestro fútbol, de una intolerancia al otro que es muy llamativa, ¿no? Sí. ¿Crees que que se ha incentivado en los últimos tiempos, como que baja al resto de la sociedad en discusiones que antes, qué sé yo, por él eran más de nicho, por ahí, o sea, no sé, la discusión por el aborto, y verdes y celestes que se quieren matar, y por ahí que es una discusión más tal vez filosófica, ponele que está muy válida todas las opiniones, pero como que hay como un Boca River en cada tema que se discute. Que cuando vos estás, instalás una narrativa y una mirada del otro desde el poder, de un modo absolutista, no hay lugar para el otro. Yo al otro me lo como. Generás algo que también que es muy de época, ¿no? Vos viste
que a veces se dice, bueno, estamos en una época muy de consumir, ¿no? Y se habla de la otrofagia, ¿no? Esta vampirización del otro, te aprovecho, te consumo, no me relaciono con el otro, no te consumo. Y eso de aprovecharse del otro, de consumir al otro, ¿no? Para mí tiene una forma extrema en estos relatos donde yo al otro directamente no es un otro con el que pueda entablar un vínculo y resolver tal vez en alguna síntesis unas diferencias, ¿no? O por otro lado, bueno, aceptar que podemos pensar distinto y bueno, eso no tiene mucho no debería ser un inconveniente, pero cuando eso se asocia a una voluntad de poder absolutista, bueno, el otro tiene que ser, es la dialéctica del amo y del esclavo, o te sometés o te mato, ¿no? Eduardo, buenos días, Lorena te habla. Hola, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Hablando de comer, también estaba pensando en la violencia sexual de los dichos, el te domo, te cojo. ¿De dónde surge eso? Hay un nivel de violencia sexual en el discurso que también es bastante pasmoso. En cualquier cosa es te domo. Sí, o los memes del gobierno, estoy pensando con... Sí, o te cojo. Con los periodistas, que le mean a los periodistas. Sí, pero el cogidísimo. Sí. ¿De dónde surge eso? Y bueno, el coger obviamente no es una... Bueno, el coger, vos fíjate que en los relatos de en las canciones de la cancha y en toda la gestualidad que tiene una hinchada, y las hinchadas te hablo por ahí, la barra brava, el coger y todo lo sexual se vive como un acto de sometimiento. Sí. Digamos, el otro, yo tomo este concepto de la otredad de Jacques Derrida, ¿no? Que él plantea que el otro puede ser un semejante, puede ser alguien como yo, y en ese caso yo al otro lo puedo hospedar, lo puedo alojar, puedo ser hospitalario con ese otro, porque en tanto es diferente a mí, también me necesita. Ahora, también lo puedo extranjerizar tanto, que es tan diferente a mí, que lo puedo ver como una amenaza. Entonces ese otro yo no lo voy a alojar, lo voy a expulsar, lo voy a destruir, ¿no? Y vos fíjate que por ejemplo, no sé, yo cuando era pibito jugaba rugby, ¿no? Y cuando venía el equipo visitante, vos tenías que hacerlo sentir bien, por ahí te cagabas dropado del partido, pero después te sentabas en el tercer tiempo y tomabas la leche, tomabas una chocolatada, ¿no? Te hablo del rugby, digamos, del año 70. Y a mí me quedó eso. Y cuando vos invitas a alguien a tu casa, no lo haces sentir mal, al menos si vos querés ser un buen anfitrión, vos querés hacer sentir bien a la gente. Sin embargo, fíjate al punto de que no hay hinchadas visitantes en el fútbol profesional en Argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a que el otro sea siempre tan extranjero, tan otro, que no lo acepto y lo tengo que destruir? Ese relato, yo así como que tomo ese extremo que lo vivimos en la cancha, ¿no? Y yo digo, aparece también en el gobierno. Y aparece desde un lugar, ya no de la hinchada visitante, aparece desde un discurso de poder. Y el discurso de poder es un lugar institucional donde dentro de nuestra democracia el decir algo o no decirlo, el manifestar odio, desprecio por el otro, y hasta se usan estas palabras, ¿no? Lo desprecio. Habilita que yo también pueda despreciar, y ese desprecio tenga un valor oficial, tengo una habilitación, como si mi papá me dijera, bueno, le dije una barbaridad a un compañerito, no te das problema, yo voy también y le digo a los padres de ese compañerito las mismas barbaridades que le dijo mi hijo, ¿no? Entonces, es un círculo recursivo, peligroso, porque refuerza la violencia. Hay que tener muchísimo cuidado cuando vos estás en el lugar de poder, y qué decís y cómo decís, porque no sos vos solamente. Eduardo, sos vos y tu investidura.
¿Cómo estás, Manuel? Te saluda. Con esto que planteás, se me viene a la cabeza el otro día en una entrevista, Martín Coan planteaba el hecho de que se canalice justamente alguno de estos sentimientos en la cancha, lo ponía en términos, obviamente, medio en broma, medio en verdad, decir que se enseñe en las escuelas el termismo de la cancha para que después eso no replique en la sociedad. Se me ocurren varias cosas. Por un lado, ¿hay forma de que esa canalización no traspase luego hacia la sociedad toda? Digamos, que pueda existir, por un lado, una violencia en la cancha y por otro lado, una sociedad un poco más tranquila. Y en esto ligo, ¿no tiene ahí que ver un poco, aprovecho tu título de psicólogo, no tiene que ver un poco con una cuestión de la psicología de las masas, una cuestión de que en ciertos aspectos, cuando uno estaba acostumbrado a ver ese grado de violencia en la cancha, decía, bueno, hay un colectivo y hay una circunstancia que lo habilita, y que hoy en día eso se ha roto y que traspasa a cualquier lugar, no queda solamente en redes sociales donde también puede jugar la psicología de las masas, sino que se va directamente al mano a mano en dos personas que van manejando por la General Paz. Bueno, yo ahí pensaba en dos cosas, ¿no? En dos aspectos. Uno, la cancha, tal vez como una incubadora de violencia, ¿no? Que es un poco el título de lo que yo había escrito. Es una permanente incubadora de violencia. Ahora, ¿por qué se da en el fútbol y no en otros ámbitos, no? Qué sé yo, otros deportes como el tenis, el rugby, otros deportes, ¿no? Podemos hacer esa alegoría de la... Por masividad, me parece, más que por otra cuestión. ¿Cómo? Perdón, no se escuchó. Por masividad, más que por otra cuestión, me parece, por una cuestión cuantificable. Está bien, pero es vos podés decir por qué una parte de la sociedad, en ciertos contextos, además, hasta diría, la misma persona que va a la cancha, tal vez en otro escenario deportivo, de otro deporte, no se comporta de la misma manera. Entonces, hay algo de lo contextual que a veces queda circunscrito a ese lugar y opera como, viste, a veces se plantea como que la cancha es una suerte de termómetro que permite que ahí se exprese todo una violencia que queda circunscrita a ese espacio y ese escenario, ese contexto muy particular. Ahora yo pienso en líderes que instalaban y promovían la violencia a lo largo de la historia. Y el primero que se me viene hacia la cabeza rápido es Hitler, ¿no? Adolf Hitler, con su discurso de violencia y xenofóbico, ¿no? Y planteando que los judíos eran el mal de su sociedad y todo esto. Y cómo eso operó de una forma tal que vos a tu vecino, con el que tal vez compartías los cumpleaños de tus hijos, lo denunciaron. Hay relatos, hay historias conmovedoras de vecinos que no pudieron nunca verlo a su vecino tan otro, tan extranjero, y los cuidaron, ¿sí? Y se arriesgaron. Y otros no, los denunciaron. Y ¿cómo operó eso? Y cómo después que pasó toda esa vorágine de odio, ¿no? Y Alemania perdió la guerra, los hijos de estos padres no podían entender cómo sus padres habían hecho las barbaridades que hicieron. Gente común, cómo se generó un Estado criminal con toda un orden legal, que lo plantea Hannah Arendt cuando habla en la banalidad del mal, el estudio sobre la banalidad del mal, y cómo se empieza a instalar esto desde las palabras, desde los discursos de odio. Y a mí me da risa, porque lo escucho a mí y una vez lloró porque, no sé, alguien lo había comparado con Hitler. Y hace eso. O sea, el tipo se comporta de manera tan intolerante y con tanto desprecio, públicamente y con su investidura presidencial, que inevitablemente instala el odio y extranjeriza al que no piensa como él de una manera que a mí, la verdad que digo, este muchacho, algo le pasa, ¿no? El poder y esa investidura lo está transformando en algo que tal vez es muy peligroso para nuestra sociedad. Eduardo Maróstica, él es psicólogo especialista en docencia universitaria por la UTN y capacitador en temas relacionados a ESI y masculinidades. Te agradecemos muchísimo ayudarnos a pensar un poco este clima de época que estamos viviendo acá en Pasos Perdidos. No, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Mando un fuerte abrazo. Hasta luego.